Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Ailino, periodista. Quiero darle la bienvenida a Valeria Mari, directora editorial de Claraboya Ediciones, una editorial chilena especializada en literatura infantil y juvenil ilustrada. Hola, Valeria. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Antes de entrar en lo que hacen en Claraboya Ediciones, quería preguntarte por tu historia literaria personal. ¿Dónde viviste tu infancia y con qué libros conviviste de niña? Bueno, yo crecí en Buenos Aires, en Argentina, y mi primer recuerdo es verme siempre leyendo. O sea, siempre estaba leyendo. Empecé a leer muy pequeña y, y en una época bastante turbulenta, ¿no? De la Argentina. Entonces recuerdo en mi casa, estantes muy arriba en la biblioteca con libros a los que no había que acceder, digamos, ¿no? Y en algún momento también, eso no lo recuerdo yo, pero sí me lo ha contado mi madre, de tener libros escondidos, ¿no? Arriba en los placares, en una época muy difícil en la que leer te podía traer muchos problemas. Por supuesto que qué hice yo cuando me dijeron esto no lo puedes leer. Claro, cuando tuve un poquito más de edad me puse a leer lo que no tenía que leer y, y claro, leí cosas terribles, ¿no? Como el informe de la CONADEP, el Nunca Más, siendo muy niña, como con 11 años creo que lo he leído. Error terrible. Pero por suerte tuve lecturas más iluminadoras, más esperanzadoras de más pequeña. Crecí leyendo y escuchando a María Elena Walsh, es así como el gran recuerdo de infancia, el Dailan Kifki, por ejemplo, un libro que amaba de niña. Yo abría la puerta de mi casa y esperaba que encontrarme un elefante, ¿no? Era, era lo mejor que me podía pasar. Y leí, bueno, también tengo recuerdos así de Mark Twain, de leer de muy niña Tom Sawyer, todas estas aventuras, ¿no? De Huckleberry Finn, todos estos libros así como muy emblemáticos de la literatura norteamericana. Javier Villafañe, bastantes autores nacionales en ese momento, ¿no? Después uno empieza a abrir más el panorama, mucha poesía también de pequeña. Esos son así como los primeros nombres que se me vienen a la cabeza. ¿Y tus lecturas eran más bien solitarias o no sé si tienes hermanos, si era un asunto familiar o quizás con compañeros después en el Sí. colegio? Como... La lectura era un asunto familiar en mi casa. Yo crecí en una casa, por suerte, típica familia clase media, podía algún mes faltar alguna cosa, pero los libros no faltaban nunca. Y cuando no se podían comprar libros, había bibliotecas, siempre cerca. Recuerdo mucho el hecho de ir a la biblioteca, sacar libros y tener como el privilegio de recibir por ahí 1 o 2 libros todos los meses, ¿no? Y yo tengo dos hermanos varones, soy la del medio, mi hermano mayor es un devorador de libros también, el menor no tanto, pero yo creo que de los tres soy la más lectora. Sí. ¿Y cuándo empezaste a escribir? ¿También eres autora? Bueno, soy una autora muy tímida, tengo muchas cosas escritas, escribo bastante, ahora, bueno, menos porque tengo un niño pequeño, pero yo creo que publicar es un tema serio, entonces soy un poco reacia, creo yo, a mostrar demasiado las cosas que escribo. Quizás en algún momento llegue a mostrar más, pero no es algo que me preocupe, me siento más cómoda en el rol de editora, ¿no? Dándole el puntapié, el empujón a otros autores que considero valiosos. Empecé a escribir muy chica, yo creo que como a los 8 años ya había escrito un cuento de unos lobos que se ocultaban en una cueva para que no los casen, tengo así como el recuerdo. Y después en toda la adolescencia, bueno, lo típico, ¿no? Poesía, mucha poesía así de corte social, mucha preocupación por el entorno, digamos así, que cuando releo cosas que escribí a los 14, 15, 16,
Estaba muy preocupada yo. Todavía lo estoy, pero lo proceso de otra forma, digamos. ¿Guardas todas esas cosas que has escrito en tu historia? Algunas sí, algunas conservo, muchas se han perdido en el camino porque me mudé bastantes veces en mi vida, pero algunas sí, algunas he conservado en mi casa en Buenos Aires. Sí. Em, Cuéntame también, sé que has estado en mucho, que has vivido en México, en Irlanda, te ha tocado trabajar en Palestina, en Kenia, un poco cómo llegaste a esos lugares. Sí, bueno, por trabajo. Yo estudié originalmente filosofía y después nos fuimos a vivir a Irlanda y allá terminé estudiando otra licenciatura, otra carrera, que es Desarrollo Internacional, sería como. Y es específicamente para trabajar en ONGs, en el tercer sector, en sectores vulnerables, en países en conflicto bélico y demás. Y un poco movida por este trabajo, tuve experiencias en distintos países. En el que más trabajé fue en México. Trabajé bastante con niños en situación de calle, y siempre en relación a los libros, siempre en torno a programas de educación, armado de bibliotecas. eh, y donde más lo desarrollé fue en México, también por un tema del idioma y demás. Eh, Así fue como me fui moviendo. Estaba siempre trabajando con libros. Entonces, en algún punto, cuando ese trabajo sentí que iba cerrando un ciclo, porque también es muy agotador trabajar con infancias en situación vulnerable. Yo ya hacía trabajos de edición, sobre todo de poesía. eh, no era mi principal actividad, pero ya venía hacía un tiempo haciendo ese tipo de trabajo en paralelo a mis otras ocupaciones. Y ahí empecé a darme cuenta que lo que realmente quería hacer era editar libros para niños, ¿no? Me daba cuenta que había mucha falta, o por lo menos para mí en los lugares en los que estaba no accedía fácilmente a- al tipo de libros que me hubiera gustado tener para trabajar con los niños. Y ahí empezó este sueño, ¿no? De forma muy tímida, porque sabía las dificultades para empezar un proyecto así. Pensé en un principio en hacerlo en México, pero vivía en un lugar muy aislado, en Baja California, entre el desierto y el mar, y no había ni siquiera imprentas ahí. Entonces, eso implicaba tener que imprimir en el Distrito Federal, era muy complejo. Entonces, en esos años lo pospuse, un poco por las cuestiones de producción, por cuestiones bien prácticas, digamos. Eh, y bueno, cuando llegué a vivir a Chile, dije acá, es ahora, es este el lugar. Y así empecé. Em, ¿A qué te refieres específicamente con, o qué era lo que soñabas cuando piensas en estos libros a los que no tenías acceso cuando trabajabas con infancias más vulnerables? A mí me pasaba que veía que muchos niños no representaban desde lo visual, punto uno, y desde las historias, a muchos niños que habitan el mundo y que tienen que salir a trabajar o que tienen otro aspecto físico y demás. Y en los talleres que hacía, yo daba clases de escritura creativa a los niños. Muchos niños hablando, me empezaron a comentar esto, ¿no? Que no se sentían representados, ¿no? Era como una frase recurrente que en un punto me empecé a dar cuenta que no era una excusa para no leer. Cuando decían, no, maestra, a mí no me gusta agarrar los libros porque esas historias a mí no me llegan, ¿no? Yo pensaba, bueno, típico vago, no no quiere leer. Pero después empecé a darme cuenta que algo de eso había y empecé a ver los libros de otra manera, ¿no? Y sí, llegué a esa conclusión de que faltaban, bueno, además donde estaba yo llegaba mucha literatura infantil norteamericana y la mayoría de los textos ni siquiera estaban en español. Entonces eso era además una tremenda limitación. Y cuando buscando en viajes que hacía a la vuelta a México, llevaba libros por ahí que había encontrado que me parecían más representativos, o mismo cuando viajaba al DF, que había mucho más libros para adquirir y demás. Libros como, no sé, libros de María Baranda, por ejemplo, que los niños se enganchaban enseguida, porque eran historias que los representaban. Eh, lo mismo con Marta Riva Palacio Bon, que es una autora que empecé a llevar a los talleres. eh,
Me acuerdo perfecto el día que empezamos a leer Las sirenas no sueñan con trilobites y los chicos fascinados. Era eso lo que ellos necesitaban. Una literatura que los representara de alguna forma, ¿no? Que mostrara otras situaciones de vida, otros modelos de familia también. Eh, y ahí pude comprobar que sí, que quería hacer otro tipo de libros, por ahí más comprometidos, que tuvieran otro tipo de llegada a los niños, ¿no? Que no los subestimen. Eh, Aunque parece una frase hecha, ¿no? Cuando uno como editor dice, no quiero hacer libros que subestimen a la infancia, pero si hacemos un repaso rápido por las librerías, hay muchos libros que de una u otra forma subestiman a la infancia. Y no es tan fácil tampoco, ¿eh? Hay que tener el entrenamiento y el ojo bien afilado y tener muy claro también el tipo de libros que uno quiere hacer. Capacitarse también, ¿no? Es importante. Cuando tú empezaste Claraboya, tenías entonces este objetivo. ¿Cómo ves que has cambiado? Eso fue el 2016, ¿cierto? 2015, Sí, 2016. sí, sí, exacto. Em, ¿Sigue siendo el mismo o no sé si ha cambiado un poco junto con cómo ha cambiado el mundo editorial infantil, juvenil en estos años? Em, Mira, es buena la pregunta. Cuando yo empecé había acá en Chile, porque yo me remito a Chile, la editorial es 100% chilena, digamos, no había tantas editoriales independientes. Estaba Grafito, de hecho, yo admiraba mucho el trabajo de Isabel, y estaba una editorial que era de Regiones Quilombo. Me gustaba mucho la edición que hacían ahí. Y bueno, después había otras un poco más grandes, pero así independientes. Ahora hay muchas más que surgieron después que empezó a andar, digamos, Claraboya. Y yo creo que el cambio que ha habido en la edición independiente en Chile es notable. Es notable. Hay algunas editoriales independientes de literatura infantil y juvenil que están haciendo un trabajo admirable, que me encanta tenerlos como colegas, me parece que es súper valioso su trabajo. Y creo que la editorial se profesionalizó en varios aspectos. Si a eso apunta a tu pregunta, me parece que como editores, bueno, yo venía con una formación, ya había estudiado acá ya un diplomado en la Universidad de Chile de edición, venía con formación en letras, en filosofía, etcétera, pero eh, Editores de Chile, por ejemplo, hizo capacitaciones muy puntuales en los últimos años, 2 o 3 años, si no me equivoco, que creo que eso antes no existía, por ejemplo. Y eso, aunque uno traiga una formación sólida en distintos aspectos, siempre ayuda. Entonces creo que muchos editores nos hemos ido formando a la par, nos hemos ido profesionalizando, eh, y eso probablemente se refleje en algo de lo que publicamos, ¿no? Me parece que hay más apoyo hoy en día de distintas instancias de cultura o de mismo un organismo para mí tan importante como Editoriales de Chile, que ahora se llama Editoriales de Chile, que creo, hasta donde sé, antes no estaba, no estaba al alcance de la mano, por ejemplo, era hasta difícil asociarse. Yo me acuerdo que había intentado asociarme cuando recién empecé y no había podido. Entonces creo que esta cuestión gremial, esta cuestión nuclear, ayuda. Me parece que eso significa un cambio. Después, nosotros en lo particular, la editorial, yo hice un trabajo bastante eh, agotador, pero lento, pero que va dando frutos de mostrar estos libros chilenos para el mundo, ¿no? De mandarlos a concursos, mandarlos a las instancias de evaluación, a mediadores internacionales, autores internacionales, eh, ¿no? Para demostrar que acá se hacen libros de gran calidad. Y eso a mí en lo personal, a la editorial le ha dado buenos resultados, ha dado buenos frutos. Sí, eso te iba a Bueno. preguntar, de hecho, que qué significaba para ustedes todos los premios que han obtenido libros de Claraboya, que son bastantes. Sí, la internacionalización, bueno, te da evidentemente visibilidad y más posibilidades de trabajo. Nosotros a raíz de estos reconocimientos que hemos tenido de varios de los libros, bueno, una agencia europea se fijó en el trabajo
dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué están haciendo en Chile y aceptó trabajar con nosotros, que eso es un paso sideral para la editorial porque es una editorial independiente, ¿no? No somos un gran grupo. Y, y bueno, estamos ahora trabajando en ese sentido de forma muy profesional, muy prolija, con ya algunos resultados. Entonces, esas son las oportunidades que se nos han abierto. También poder acceder a autores internacionales, ¿no? Y decir, miren, este es el trabajo sólido, concreto que está haciendo la editorial, ¿les gustaría formar parte del catálogo y hacer dupla creativa con un autor chileno? ¿No? Algo que para mí es súper importante porque hace que este autor chileno automáticamente tenga visibilidad también en Europa y se le abran otras posibilidades de contratos, de trabajo, etcétera. Y esto ya lo hemos hecho en 2 libros hasta ahora y estamos ahí trabajando en otros 2 con autores de Europa y de acá y está dando buenos resultados. Entonces, esa va a ser una de las líneas de trabajo de Claraboya en los próximos años. ¿Cómo es el trabajo de los libros que hacen en Claraboya? ¿Cómo es el proceso? No sé, la idea parte, tú buscas al autor o el autor llega con la idea o cómo trabajan en conjunto la persona que escribe texto con quien hace las ilustraciones, con tu trabajo de edición también. Mira, creo que lo interesante, por lo menos en la editorial, me imagino que hay otras editoriales que también trabajan así, pero lo interesante es que en ningún proceso es igual, la verdad, que creo que si se automatizara mucho me haría un poco de ruido a mí por mi manera de ser, pero cada proyecto de verdad, hasta ahora cada proyecto ha tenido sus características, ¿no? Hay proyectos que surgen por una idea mía y yo busco algún autor que creo que puede interpretar esa idea y empezamos a trabajar en conjunto esa idea. Hay otros proyectos que llegan totalmente terminados y es muy poco lo que hay que editar, realmente muy poco. Eh, Hay proyectos que han llegado con una semilla, con un germen, tengo esta idea, soy fulano tal, quiero desarrollar esto. Hay otros que vienen en dupla creativa, viene ya la propuesta con ilustraciones y los 2 autores presentan su proyecto y bueno, y vamos avanzando en la edición. Hay otros que requieren mucha edición, año o más de un año de edición de idas y vueltas, de decir, bueno, vamos por acá, no vamos por allá. Cada uno ha sido diferente. Hay algunos que salen rapidísimo, en 2 meses y medio, y hay otros que se demoran un año. Entonces, no hay una fórmula, no hay una receta, porque también parte de mi trabajo, y insisto, y por mi manera de ser, es respetar o interpretar el trabajo de cada autor, cada ilustrador que se acerca, y intentar que cada una de esas propuestas sea lo más original posible y lo más eh, coherente con el trabajo y con la visión de ese autor y obviamente que encaje dentro de la propuesta de la editorial. Ahora actualmente, ¿con qué trabajan con varios proyectos paralelos? ¿En qué proyectos ¿En qué estás que puedan estamos? contar? Bueno, este año ha sido, la verdad, de muchísimo trabajo. Este año hemos sacado 7 libros, si no me equivoco, 7 libros. Uno de ellos es una coedición con una editorial amiga de Mendoza que se llama Pesmenta. Yo creo mucho en el trabajo de las coediciones, creo que es algo que se viene, creo que vamos a ver cada vez más coediciones por temas ecológicos, porque además a mí en lo personal me interesa mucho el trabajo colaborativo, descubrir la voz de otro editor en otro país, sin importar qué país sea, y que sea una voz que concuerde en algunos aspectos, una mirada, una visión de mundo que concuerde con la mía, eso me parece maravilloso y creo que el trabajo de coedición eh, tiene que promoverse más. Me parece que no se trata acá de pensar en tener los laureles uno como editor, eso es una tontería. Y se trata de hacer buenos libros y llevar buenos libros al mercado infantil, porque hay muchos libros malos, por más que esto suene un poco políticamente incorrecto, y entonces uno como editor tiene que tener un compromiso muy firme y estar muy seguro de la calidad visual y de texto de lo que entrega y material.
y bueno, qué mejor que hacerlo también con otra persona. Entonces sacamos un libro en coedición con ellos, inauguramos muy, muy pretenciosas nosotras una colección que se va a llamar, que se llama Cordillera, que va a ser toda de poesía latinoamericana, con el foco puesto más que nada en mujeres. Mucho rescate editorial de textos. Inauguramos la colección con un texto de Juana de Ibarború, la poeta uruguaya, que tiene un vínculo muy entrañable además con Chile, que se llama La Higuera. Y ese libro lo ilustró un ilustrador chileno, Diego Arenas, que vive en Buenos Aires. O sea, fíjate las vueltas, hicimos ahí una cosa con el Cono Sur hermosa. Una autora uruguaya, un ilustrador chileno residente en Argentina, el libro ¿Todo se imprimió eso en Argentina. intencional Sí. o también medio se dio espontáneamente? Eh, y queríamos que fuera un ilustrador, o sea, el proyecto lo presentó Diego, el ilustrador chileno, nos encantó a las dos, y queríamos hacer este juego de unir distintos países, ¿no? Esto era una premisa un poco, ¿no? Nos gustó esta idea. Así que en ese sentido van a seguir avanzando los demás libros. Seguramente de forma lenta, porque tenemos además nuestras propias publicaciones en nuestros catálogos, pero es una colección que va a ir avanzando el año que viene seguramente con uno o dos títulos más y bueno, y ahí aportando lo que se pueda para traer a la memoria a estas autoras maravillosas que también están vivas, ¿no? Y después, con lo que viene, porque eso, bueno, eso fue un poco lo que hicimos este año, 7 libros, uno en coedición. También inauguramos, perdón, una colección nueva de cómics. Yo soy una fanática del cómic y estoy muy feliz. Es una de las cosas que más felices me tienen de este año. La colección Niño Amarillo la inauguramos con un cómic de una autora de Concepción, que eso es algo que también me importa, traer autores de regiones al foco de la capital. Es una maravilla, Grace Mallea, la autora, y el cómic se llama Los zapatos de mamá. Y ya acaba de llegar, así que estamos ahí en pleno proceso de darlo a conocer y de distribuirlo. Estos fueron como dos hitos de este año, inaugurar la colección en coedición y la colección de cómic infantil, que falta cómic infantil acá, así que creo que vamos a hacer un muy buen trabajo desde Claraboya en ese sentido. Y después para el año que viene tenemos en principio 6 libros. Estamos ahora trabajando en los primeros 3. Uno ya está terminado. eh, es un libro de una autora española, autora integral española. Otro, estamos ahí en proceso de ilustración, es una autora española también con un autor chileno, es uno de estas uniones que te decía. Y estamos empezando a trabajar en otro proyecto, y estamos ahí empezando a contactar ilustradores para ese. Ese va a ser 100% chileno. Creo que ya lo puedo contar, no importa. La autora es Claudia Aguilera y, y estamos ahí viendo para cerrar ilustrador también chileno. Y después para el segundo semestre se vienen otros 3, habrá un cartoné también el año que viene, estamos ahí como con harto trabajo. Y ya cerrando algún que otro proyecto para el 2024. Eh, Porque, claro, la construcción de los catálogos es lenta, entonces uno ya va pensando en el 2024. En eso estamos. Y cuando hablabas de libros malos, libros buenos, ¿cómo defines tú un libro bueno? O cuando te refieres a libros malos, ¿a qué te refieres? ¿Como a mal hechos o no tan buenos? Como específicamente qué. Mm, Bueno, yo creo que hay, así como te decía, que hay muchos que nos profesionalizamos y que nos comprometimos de verdad con este tema de editar libros para niños. Creo que hay otros ejemplos de editoriales bueno, que van en una línea diferente, ¿no? Que por ahí ponen el foco más en cuestiones más comerciales o que uno ve que falta esto que decía, ¿no? Cierta profesionalización a la hora de editar textos. No es solo publicar, ¿no? Hay que estar ahí con un ojo muy atento. Editar no es publicar. Entonces, a eso me refiero, a que hay propuestas que uno ve en el mercado, y que son un poco condescendientes, te diría también con los niños. A mí
me pone muy, me enoja mucho, me pone muy nerviosa ese tipo de libros para niños, así como muy condescendientes, ¿no? Con finales así muy, muy facilitos, muy cerrados, muy... y después, bueno, lo visual, yo creo que es un tema, es un tema. Hay muchos ilustradores increíbles en Chile. Yo no sé por qué uno ve libros ilustrados por autores que no son tan increíbles, porque mira que hay mucho talento acá en Chile. Yo me he dedicado por lo menos 2 años a investigar de verdad, de manera muy comprometida, todo el acervo de ilustradores que hay acá y es impresionante. Y muchos ya son reconocidos afuera hace ratos, otros empiezan a hacerlo ahora. Entonces, claro, cuando uno ve algunas propuestas visuales tan flojas, tan débiles, no pueden menos que recriminárselo a los editores y pensar que qué pena que no se le dé ese espacio a autores que son mucho mejores, ¿no? Siempre es incómodo decir esto que estoy diciendo, pero bueno, no importa. También hay que decir lo que uno, lo que uno ve. Em, sí, más que nada eso, libros, como te decía, condescendientes, con propuestas visuales muy, muy flojas, ¿no? Con poca edición. Eh, a eso me refiero con los libros mal hechos. Después, bueno, hay cuestiones, nosotros acá lidiamos con las imprentas, que las artes gráficas chilenas hay imprentas muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas. Entonces, es, es difícil. Los costos de imprenta están muy altos, entonces entiendo que muchos editores imprimen en imprentas que por ahí no hacen un muy buen trabajo en cuanto a la calidad, de la materialidad, digamos. Pero bueno, esto a veces guarda relación con los presupuestos, con lo que se puede pagar, ¿no? Y por otra parte, hay propuestas en tapa blanda, en otros formatos que son más económicos y que son maravillosas, son bellísimas. Eh, Hay un libro que conocí hace poco de una editorial de Regiones de Limache, una casa de cartón, que es un desplegable, o sea, no es un tapadura ni nada. No me voy a acordar el nombre, creo que es Franco la autora y el libro es algo de la rueda o rueda de la vida, algo así. Es una belleza ese libro. Y quiero decir, no es un tapadura, no es un libro que sea carísimo, es mucho más barato que en su confección. O sea que no es excusa tampoco, ¿no? Se pueden hacer buenos libros, tapa blanda, siempre hay opciones. ¿Y tú has logrado mantener contacto con las y los lectores de los libros? Así como antes trabajabas con mucho en mediación y directamente con niños, no sé si ahora desde Claraboya también logras tener algún espacio para poder... Sí, sí, siempre que puedo me acerco a los colegios. Este año por ahí no tanto. Bueno, en pandemia hicimos muchas actividades en línea. Siempre que puedo, te decía, voy a los colegios a presentar libros. Hay algunos colegios con los que estoy generalmente en contacto. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el Estados Americanos, el de Lo Barnechea, un colegio que tiene docentes y una bibliotecaria maravillosa, entonces siempre estoy en contacto, siempre estamos tratando de armar actividades. Este año por tiempo no pude hacer tantas cosas como me hubiera gustado, pero seguramente es algo que vamos a retomar con fuerza el año que viene. Y después también por medio de algunas autoras como Paulina Jara Strossman es una autora que hace un trabajo de mediación increíble, increíble. Ella siempre está llevando los libros a distintos colegios, no discrimina eh, estrato social, va a todo tipo de lugares, de colegios. Es algo que para mí es admirable y que tiene que ver con mi manera de pensar y por eso lo remarco. Ella hace un gran trabajo de mediación, decía, y muchas veces tengo retroalimentación de lo que vive en el aula y de lo que los niños comentan por medio de autoras como ella o por emprendimientos de mediación que hacen muchas veces mamás o personas que son expertas en esto, como por ejemplo, Amor por la Literatura Infantil, que es una mamá que inició un proyecto de mediación y ahora está yendo a distintos lugares. Por ejemplo, hace poco estuvo en Renca, uno de los libros que llevó era de Claraboya y me comentó lo que vivió en los talleres, lo que los niños decían, lo que experimentaron con el libro que llevó, que era En tu mundo. Eh, y así con otras mediadoras, bueno, y gente que trabaja en tema de mediación. ¿Sorprende en algo la retroalimentación de niñas y niños? De repente algo que pensabas que
funcionaba de una forma, quizás en la realidad funciona de otra, o es predecible la reacción de Sí. ellos, diría. Eh, Ese es un tema que a mí me tortura bastante. Yo recuerdo de niña que me gustaba mucho reírme con los libros, por ejemplo. Para mí un libro con el que me podía reír valía el doble. Eh, y, y me cuesta encontrar proyectos, cuando me mandan proyectos, muy poquitos son proyectos que trabajen el tema del humor, pero insisto, de nuevo, el humor de una forma no condescendiente, ¿no? El humor bien entendido, como, no sé, estos títulos como eh, Doctor de Soto, por ejemplo, este tipo de literatura con ese tipo de humor es el que a mí me gusta. Y, y he intentado en algunos libros, ¿no? Prestar atención al tema del humor, pero creo que le cuesta a los niños. Creo que quizás los niños están hoy en día más acostumbrados a otro tipo de humor, más fácil quizás, aunque no es la palabra que me gustaría usar, pero y entonces creo que ahí hay que insistir mucho con el tema de la mediación. Es un tema que me preocupa. Em, y después la construcción de los personajes, por ejemplo, en ese libro de En tu mundo, que lo trabajamos bastante el texto con la autora, yo no quería que la niña, la protagonista, que es una niña que está en silla de ruedas, fuera el típico personaje, ¿no? Que diera pena por estar en silla de ruedas. Entonces es una niña que es bastante maliciosa, como tienen que ser los niños, ¿no? Y también discrimina al compañerito que a su vez la discrimina a ella. Y me ha pasado en algún taller con los niños de hacerles preguntas en torno al personaje y, y ven eso, pero no se focalizan tanto en esas características del personaje. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando mucho seguramente en torno a los personajes, en la literatura infantil, ¿no? A ver cómo los niños interpretan y hacen estas relecturas, ¿no? Quiero decir con todo esto que es un tema que me preocupa, cómo los niños reciben los libros que hacemos. Por ejemplo, Amor es una historia de amor que yo la pensé, o sea, cuando la recibí, venía, obviamente ese proyecto venía prácticamente terminado, ese es uno de los ejemplos. Solo tuvimos que rehacer una ilustración, me parece. Libro de Jorge Luján, ilustrado por nada menos por Alejandra Costa. Y yo tuve el prejuicio como editora, me lo imaginaba para niños un poco más grandes y me pasa que me están mandando retroalimentación niños más pequeños que les gusta mucho el libro y que entienden esa historia de amor y que no es problemático, ¿no? Que se mencione la Inquisición, por ejemplo, y que a mí me da un poco de temor cuando lo publiqué. Y sin embargo, niños de 9 años que no, preguntan qué es la Inquisición, investigan. Entonces, tenemos que, incluso los que no tenemos en general prejuicios con la literatura infantil, tenemos que prestar atención a estas cosas. También tú eres o has sido parte de todas las etapas de los procesos de hacer libros con Claraboya. No sé si en estos años de historia hay alguno que te estimule más que otros, desde tener la idea hasta la edición, hasta la presencia en ferias. Como sé que has estado en todo. Em, que me estimule a mí como editora más, em, quizás por el desafío que implicó y por las primeras respuestas que tuve. Hay un libro, Beso de Buenas noches, de dos grandes autores chilenos, Andrés Kalavsky y Joaquín Cosiña, que me gusta recordar cuando me preguntan la historia porque es un libro que parece ser que lo rechazaron cuando ellos lo mandaron a varias editoriales, lo rechazaron y cuando yo estaba viendo un catálogo de la agencia con la que trabajaba en ese momento y creo que vi una ilustración del libro, vi solo una ilustración de Cosiña y como dirían los adolescentes me voló la cabeza. Vi esa ilustración y dije, este tipo es un genio, pensé así. Y, y quise más, quise saber más, que pedí el PDF, pedí el archivo, me fascinó la historia y automáticamente dije, la voy a publicar como sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para juntar el dinero y publicar este libro. Em, y al comienzo, cuando se lo mostré a algunas personas del medio y todo, no tuve muy buena recepción. En gente que se dedica a la mediación, lo veían muy oscuro, me hicieron comentarios como es un libro que tiene mucho negro, ¿no?
y algo que a mí en lo personal me dolía porque pensaba, no están entendiendo un creador como Cocinia, que tiene un sello propio absoluto, que es súper reconocido afuera, ha ganado premios en Venecia, en donde se te ocurra. Y, y dije, qué pena que visualmente no podamos separarnos del rosa, ¿no? Porque no tiene nada de malo que una propuesta tenga mucho negro cuando está bien trabajada y cuando es un muy buen proyecto. Bueno, después vino el reconocimiento en Alemania, en reconocimiento de la Biblioteca Internacional de la Juventud, el White Raven, forma parte de la lista White Raven. Y, y ahí se empezaron a fijar un poco más en el libro. Y en una entrevista que me hizo Claudio Aravena, eh, vi que le brillaron los ojos cuando Sí, sacó ese la vi. libro y yo dije, ¡ay, conectamos! Otro loco al que le encantó este libro. Y me acuerdo que para mí fue un antes y un después, por eso siempre le voy a estar muy agradecida a él, porque en ese momento yo me di cuenta bueno, que claro, como había habido personas que no lo habían entendido, había claramente otras que lo amaban al libro y que lo entendían y que le veían el valor que tenía a todo nivel, el texto, la reescritura, ¿no? Pues juega con este tema del clásico del sapo y la princesa, y sobre todo el trabajo de cocina, que para mí es muy destacable en el libro, en realidad. Así que sí, ese es un libro por ahí que como editora me ha estimulado lo que ha pasado, porque me ha reafirmado esto que siempre pensé, que uno tiene eh, que, que estar seguro de lo que cree, ¿no? Y apostar por lo que cree. Quizás no sean propuestas tan edulcoradas, pero uno tiene que estar convencido, que estar seguro. Puede haber errores, uno también se puede caer, ¿no? Puede haber libros que uno apueste y que van a ser maravillosos y que no tengan esa misma acogida por los motivos que sea, pero en términos generales uno tiene que avanzar con lo que cree. Así que sí, esa historia sí me estimula como editora. Después hay otros proyectos que me gustan mucho por cómo se gestaron. Por ejemplo, el cómic Los zapatos de mamá. La autora fue alumna mía en un taller anual, si no me equivoco, y llegó con una idea que era muy diferente, y ella sola, fruto de su esfuerzo y de su trabajo y de su capacidad, fue generando esta otra historia, esta historia de Jasper, este gatito. Y es muy meritorio lo que ella hizo con este proyecto. Entonces eso también me estimula. Me gusta mucho ver cómo los autores crecen, como uno recibe una propuesta, hay una cuestión instintiva, yo creo, en los editores, y uno intuye que un proyecto puede realmente ser muy bueno, ser muy valioso, y ver ese trabajo, ese esfuerzo de parte de los autores, a mí eso me resulta muy estimulante, sin duda. ¿Y es un objetivo trabajar con muchos autores o ir ampliando el catálogo de autores también? ¿O a su vez igual te interesa tener autores recurrentes dentro de lo que te imaginas cómo va a seguir la Sí, editorial? es muy buena la pregunta, porque yo también me la hago. Eh, es complejo porque hay autores que me gustaría que siempre estén, obviamente, en el catálogo de Claraboya. Siento que como editora, no me gusta decir los descubrí porque no me gusta cómo suena, creo que ayudé a que ellos descubran lo que eran capaces de hacer. Y no es falsa modestia, Ujú. es realmente así. Entonces hay algunos autores como, bueno, Gabriela Germain o mismo Grace Mallea, eh, que empezaron, que empezaron con Claraboya, sus primeros libros los publicaron con la editorial, y para mí son admirables, las admiro como profesionales, como personas. Entonces, claro, son autores a los que siempre quiero recurrir, que me gustaría que siempre formen parte a lo largo de los años del catálogo. Obviamente no pueden publicar solo con Claraboya, tienen que crecer ellas también, pero siempre ojalá algún proyecto pueda estar en la editorial. Y después sí, hay que ampliar el catálogo. Creo que es algo muy valioso, pero me interesa, como te decía al comienzo, estas duplas creativas. Estoy muy enfocada en hacer eso. Quizás otras editoriales también lo empiecen a hacer, pero a mí me parece que es un plus esto de unir autores de Chile con autores de otros países. Así que en ese sentido sí voy a ir eh, ampliando los nombres del catálogo.
Y volviendo a ti como lectora, cuéntame en qué momentos lees tú las cosas que lees personalmente, no para el trabajo, sino para ti. ¿Tienes tiempo para Eh, leer primero, quizás? no, es terrible. No, es terrible. El tema de las lecturas pendientes, yo creo que debo tener, no te miento, más o menos 30 libros ahí en la mesa de luz, que no estoy llegando a leerlos. No puedo. Eh, sí, es muy complejo. Cuando uno tiene además niños pequeños, los espacios de lectura, me encuentro leyendo, yo soy muy noctámbula, soy bastante insomne, entonces me encuentro leyendo horarios un poco no salubres, digamos, un poco insalubres, ¿no? A la 1 de la mañana estaba tratando de terminar unas páginas el otro día eh, de Vuelos Vespertinos, creo que una autora que me gusta mucho, y así voy, la verdad hago malabares, hago malabares. Ahora, por ejemplo, estoy tomando, tengo que dar la prueba de manejo y tengo que leerme todo el manual para, el otro día pensaba, estaba leyendo eso que es evidentemente aburridísimo, que me Sí. cuesta, que odio tener que estar leyendo eso, y pensaba, ¿por qué tengo que leer este manual que tiene, no sé, 200 páginas y no puedo estar leyendo, ¿no? un proyecto? Tengo muchas lecturas de proyectos atrasadas también. Voy mandándole correos a los autores que me mandan, porque me parece que es importante no respetar eso también. No es que no te respondo, pero dame tiempo hasta enero, dame tiempo hasta... Así que sí, haciendo malabares. Y para finalizar, no sé si recuerdas cuál fue el último libro que le recomendaste a alguien. Déjame pensar, me parece que sí, creo que Heimat, una novela gráfica de una autora alemana, em, Nora Kur, si no me equivoco, el apellido, puede que lo esté diciendo mal. Acá. Em, sí, esa novela gráfica recomendé hace poco. Es una novela gráfica de una eh, joven alemana, una mujer que empieza a reconstruir la historia de sus abuelos y sus padres que pertenecieron, bueno, los abuelos a las SS y demás. Trabaja mucho el collage, es un libro muy valioso para la gente que quiere saber más de novela gráfica y que está, por ejemplo, autores que están trabajando con collage y con estas técnicas. Y después de narrativa, em, ay, ¿cómo es? Espera, el H de Halcón. Ese es un libro que he recomendado mucho de MacDonald, una autora británica que me encanta, que mencionaba recién, la de Abuelos Partinos, y ese libro lo he recomendado muchísimo y lo acabo de recomendar también hace 1 o 2 días. H de Halcón. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo y por contarnos la historia de Claraboya Ediciones. Bueno, gracias, Carolina. Gracias por el espacio, por las preguntas ahí pensadas y por la oportunidad de explayarme un poquito. Pueden encontrar los libros de Claraboya en librerías, en las ferias también donde están, y en claraboyaediciones.com, en Instagram, @claraboyaediciones. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.